Nos va a acompañar, ¿verdad? Como les mencioné. Cierran micrófonos, por favor. El licenciado David Martínez Rodríguez, licenciado en Educación Física. Él cuenta con la licencia A como entrenador de fútbol sala con 15 años de experiencia. Vamos a darle platillo para una vez que tocamos aquí en Samaján. Deme un segundito. Gracias, muy amable. Entonces continuamos con el licenciado David. Él cuenta con la licencia A como entrenador de fútbol sala con 15 años de experiencia. En equipos, ¿verdad? Actualmente tiene a su cargo y forma lo que es el equipo, parte de ese equipo de la Liga Premier de Paraíso Futsal, en la cual hemos escuchado, ¿verdad? Que ha tenido renombre. Don David, quedamos a su cargo. Muchas gracias. Muy buenas noches, saludarlos a todos, agradecerle primero a la compañera Cindy la presentación, a la universidad por la oportunidad y agradecerles a ustedes por confiar en mi persona para llevarles un poquito de la experiencia que he ido adquiriendo durante estos 15 años. La verdad que es un gusto y un placer y esperemos que esta pequeña clínica sea de mucho provecho para ustedes y genere en ustedes esa espinita, y si alguno ya está inmerso un poco en el campo, de que les sirva de insumo para poder llevar un poquito más de aprendizaje a sus estudiantes, a sus jugadores, a esos atletas con los cuales está trabajando. La charlita vamos a hacerla un poquito amena. Si alguno en algún momento de la disertación tiene alguna duda o necesita evacuar alguna inquietud, algo que ustedes consideren que tal vez no quedó muy claro, no tengo ninguna molestia en que me lo hagan saber. Ahí me pueden interrumpir y podemos hacer de la charla un momento ameno y bonito de aprendizaje. Estoy para servirles y espero que este ratito sea agradable y de mucho aprendizaje para ustedes. Les voy a ir compartiendo para empezar. Okay. Sí se visualiza, profesor. Muy bien. Lo que vamos a trabajar hoy son los principios básicos, ofensivos y defensivos que utilizamos en el futsal. Un poquito de técnica y ir agregando cómo por medio de ciertos ejercicios podemos ir incentivando la práctica de estos principios. Primero, es importante conocer qué es el futsal. Es un deporte colectivo de colaboración y oposición. Es un deporte sociomotriz. ¿Por qué es un deporte sociomotriz? Porque en él se establecen relaciones entre pares, ¿verdad? Entre compañeros, entre el público, entre el rival, entre el referee, ¿verdad? Es un deporte en el cual nos brinda a nosotros esa posibilidad de poder establecer ese tipo de sociedades por medio del movimiento, ¿verdad? A la hora de que se juega futsal, se da una actividad táctica, ¿verdad? Es completamente una actividad táctica. ¿Por qué? Porque hay que percibir, tenemos que iniciar situaciones de juego que se presentan, tomar decisiones, resolver problemas por medio de patrones de movimiento adecuados y ejecutados convenientemente para alcanzar una eficacia. Ya metiéndonos un poco más en el juego, en lo que es la bibliografía del juego como tal, se ve condicionado por varios factores. Lo que es el espacio, a nivel reglamentario, el espacio sería normal, digámoslo así, o a nivel internacional sería una cancha de 40 por 20. En nuestro país tenemos la particularidad que los campos, no todos los campos cuentan con esa
esa medida reglamentaria. Lo que tenemos que hacer es ir adaptando las condiciones y el mismo reglamento se tiene que ir adaptando a las superficies en las que jugamos. Dentro de la participación que se da en el deporte como tal, es un juego de 5 contra 5, donde se dan intercambios constantes a una alta velocidad. El elemento principal del juego es el balón, el cual condiciona todo a su alrededor, condiciona el desplazamiento de los jugadores, la toma de decisiones, las decisiones que toma también el referee, ¿por qué no? También condiciona el reglamento, en ese caso, ¿verdad? Dentro de las pautas del juego, el tiempo de desarrollo del deporte como tal. Recording in progress. Se utilizan dos tiempos de... Por favor, cerramos micrófonos. Gracias, muy amable. El tiempo de desarrollo del juego, como les decía, se juegan 2 tiempos de 20 cronometrados o 2 tiempos de 20 minutos continuos. El reglamento es el que faculta y regula y condiciona todas las acciones que se dan dentro del juego. No está de más decir que con base en la evolución, el avance que tenga el juego en el tiempo, este reglamento puede variar, ¿verdad? Porque al final de cuentas el reglamento se diseña o se utiliza para que haya una norma, haya una pauta establecida que todos los actores deben seguir, pero no quiere decir que en la evolución del juego con el tiempo no se pueda modificar. Dentro de los objetivos del juego que tenemos como tal, vamos a centrarnos en función del balón. Primero, como sabemos, es un juego de posición y oposición, por lo cual va a haber siempre un ataque y una defensa, ¿verdad? Dentro de los objetivos del ataque como tal, ¿qué debo de pensar yo a la hora de desarrollarme en función del ataque? Primero, que debo de conservar el balón. Se dice o se maneja en el fútbol sala que el equipo que tiene posesión del balón tiene la toma de decisiones, maneja los ritmos del partido. Entonces quiere decir que desde ahí empezamos a generar ataque. Después, otro elemento que podemos agregar a esta conservación del balón es la finalización, ¿verdad? Porque el objetivo primordial del juego, del ataque, sería conseguir un gol. Es importante también rescatar y recomendar, o desde mi punto de vista, veo a la hora de que estamos trabajando con un grupo, hacer conciencia o siempre establecer como premisa a la hora que se genera un ataque, tratar de finalizar, ya sea en remate, en tiro de esquina, en una jugada de peligro, pero siempre tratar de finalizar. ¿Por qué? Porque por la misma dinámica del juego, si usted ataca y no finaliza, es probable que pierda la bola, ¿verdad? Y eso lo que le genere sea un contraataque, viéndolo desde la vista de una situación de juego. Otro objetivo, ya el objetivo a la inversa, ¿verdad? Todo lo que es relacionado con la defensa, primero debemos de centrarnos en lo que es la recuperación del balón. Si vemos, ahorita dimensionamos un juego de 5 contra 5, hay un equipo que tiene posesión del balón y otro que va en pro de hacerse de ese balón. Entonces lo que tienen que hacer primeramente es pensar en recuperar el balón, luego evitar, dentro de los principios de la defensa, evitar que el equipo rival progrese en su intención de anotar un gol, y obviamente para finalizar, el evitar un gol es importantísimo en la defensa. Son de esas 3 consignas importantes que debemos de tener: recuperar el balón, evitar la progresión del equipo rival y obviamente impedir que nos anoten, ¿verdad? Propiamente. Ya metiéndonos un poquito en lo que es el proceso de enseñanza en el fútbol sala, primeramente, antes de nosotros planificar nuestra sesión de trabajo, nuestra sesión de entrenamiento, tenemos que tener un objetivo, ¿verdad? Hacia dónde queremos ir, hacia dónde vamos.
Estos objetivos los podemos medir en diferentes áreas. Primero la parte motriz, que es todo el desarrollo de habilidades y destrezas en el campo, todo lo que envuelve y condiciona al jugador o al atleta, al estudiante, a desarrollarse con el deporte, el manejo del balón, la postura que debe tener, la relación particular que debe establecer con un compañero, ya cuando empezamos a ver pases y todo, que ya el pase es la esencia de esa relación, ¿verdad? Particular que se da con un compañero. Ya pasando a otra área, hay objetivos de tipo cognitivo, que es todo el desarrollo perceptivo del jugador, todo el campo visual, cómo él por medio de los ejercicios que el profesor o el entrenador le prepara, cómo por medio de esos ejercicios él puede tomar mejores decisiones, puede establecer mejores relaciones con sus compañeros, obviamente con el fin de finalizar. Ese tipo de objetivos son los que debemos de pensar también. La parte de socialización, también no tenemos que dejarla de un lado. Ahí también vamos a trabajar la parte afectiva, qué tipo de dinámicas podemos nosotros implementar en nuestro equipo para mejorar patrones de motivación, de autoconcepto, de trabajo en equipo, ¿verdad? Que son tan importantes a la hora del buen desarrollo de un equipo, ¿verdad? Y el buen funcionamiento también. El crear en ese ambiente, ¿verdad? El entrenador tiene que generar ese ambiente afable para que los jugadores se sientan cómodos, se sientan placenteros y darles ese sentido de pertenencia que ellos necesitan para poder, obviamente, desarrollarse de mejor forma y potenciar los objetivos del equipo como tal. Y también tenemos otra rama de objetivos que hemos de tomar en cuenta, que son los objetivos conceptuales, en los cuales nos vamos a centrar en todo lo que es el conocimiento del juego como tal, desde la técnica, pasando por la táctica, la parte de estrategia, y no dejando de lado el desarrollo pleno del deporte, ¿verdad? O del desarrollo pleno del atleta dentro del deporte. Ya una vez que tenemos nosotros dimensionados los objetivos, vamos a irnos a la raíz de la esencia, de lo que queremos enseñar, que son los contenidos. ¿Cómo yo voy a ir estableciendo en el tiempo una distribución de esos contenidos en la planificación, ¿verdad? ¿Qué quiero yo trabajar con mi equipo durante este primer mes? ¿Qué quiero trabajar a corto, mediano plazo, ¿verdad? ¿Qué quiero trabajar yo la siguiente semana? Todo eso se va a contextualizar en una planificación, ¿verdad? Toda la planificación anual, después la planificación mensual, y vienen los famosos microciclos, ¿verdad? O planes semanales que podemos ir trabajando poco a poco a la hora de ir contextualizando todo ese aprendizaje. Eso es lo importante de ese proceso de enseñanza, de sentarse usted a planificar, primero pensando sus objetivos, luego sus contenidos, y para poder llevar a cabo la consecución de esos objetivos y el desarrollo pleno de esos contenidos, usted tiene que tener recursos. ¿Qué tipo de recursos? Bueno, los materiales con los que cuento, si cuento solo con 10 bolitas, si cuento solo con 10 bolitas y unos conitos, la cantidad de marcos que tengo, ¿verdad? Si tengo la facilidad, ¿verdad? Hay gimnasios que tienen la facilidad que tienen 4 canchas. Entonces, ¿cómo puedo yo planificar una sesión de entrenamiento aprovechando todo ese material, ese tipo de recursos que tengo, ¿verdad? No es lo mismo trabajar solo con 2 marcos a trabajar con 4 canchas, ¿verdad? Porque ya usted teniendo 4 canchas puede condicionar, ¿verdad? Situaciones de que el equipo que está aquí tiene que pasar al otro lado, etcétera, ¿verdad? Hay muchos y gran cantidad de ejercicios que se pueden hacer con 4 marcos. Dentro de las variables que debemos de manejar, ¿verdad? Es el tiempo y el espacio. Usted el reglamento a la hora del entrenamiento lo puede modificar, siempre y cuando vaya centrado y direccionado hacia el objetivo que usted quiere lograr. Si quieren que finalicen en menos tiempo, entonces lo que hace es que acorta la cancha. Que usted quiere que el fin de semana vamos a jugar a una cancha que el espacio es muy pequeño y usted entrena en una cancha de 40 por 20. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Achicar las distancias, ¿verdad? Para poder generarle a esos estudiantes una posible realidad con lo que se van a enfrentar. Obviamente el contexto es diferente
pero por lo menos tratar de simular esa situación a la cual se va a poder enfrentar. Otro punto Profesor, importante, sí, le escucho, sí. sí, es una consultita. ¿Cuánto tiempo hay entre tiempos? Nos hacen ¿Cuánto tiempo hay entre, entre tiempos. entre los tiempos de descanso, será? Creo que nos está preguntando la joven eso. Sí, señor, es lo que yo interpreto. Son 10 minutos de descanso. Cuando se juegan 20 cronometrados, nos dan 10 minutos de descanso. Gracias. Ok, gracias. Continúo. Algo importante que debemos de tener en cuenta nosotros al trabajar con un grupo es establecer ese clima que les hablaba anteriormente, ese clima afable, agradable para que el estudiante, el jugador se pueda desarrollar de mejor forma. La relación entre entrenador y jugador es importantísima. El perfil que debemos de buscar nosotros como entrenadores es importantísimo. Dentro de la literatura ustedes pueden encontrar que hay perfiles de entrenadores muy directivos, otros más democráticos, otros que se ajustan a las necesidades del jugador. Entonces hay que tratar de andar en esas zonas, ¿verdad? En todas esas zonas. Hay momentos que tenés que ser más directivo, ¿verdad? Que usted es el que tiene que tomar las decisiones y todo el mundo tiene que obedecer porque tiene que haber disciplina, ¿verdad? Tiene que haber respeto, tiene que haber compromiso, puntualidad, que es algo muy importante. Ya en ciertos momentos, ¿verdad? Y también con la edad con la que estemos trabajando, vamos a tener que cambiar a un perfil más democrático, ¿verdad? Tratar de establecer apoyarse en los líderes del equipo, ¿verdad? En las personas que usted considere de confianza, en los estudiantes que usted considere confianza para poder generar un buen ambiente democrático, establecer metas, objetivos, trabajar por metas y objetivos. Eso es muy importante entre la relación de entrenador y jugador. La comunicación, estar en constante comunicación, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Eso es muy importante. No es que nos vamos a entrometer o meternos en la vida de los demás, pero sí es importante conocer todo el contexto de las personas con las que estamos trabajando, nuestros estudiantes, para poder tener una mejor relación y poder adaptar así nuestros objetivos, los contenidos, los recursos que tenemos para poder generar un mejor clima y que el jugador se pueda desarrollar de mejor forma. Ya metiéndonos propiamente en lo que es el trabajo del proceso de enseñanza, trabajamos con métodos de enseñanza. ¿Qué son los métodos de enseñanza? Son formas o estilos que el entrenador puede echar mano para poder llevar el conocimiento. Hay métodos tradicionales, ¿verdad? Los métodos tradicionales son el mando directo, la enseñanza por tareas, la enseñanza recíproca. El mando directo es cuando el entrenador es el dueño de la orquesta, por decirlo de alguna forma, es quien toma las decisiones, quien dice quién se ejecuta, quien dice cómo se va a hacer el tiro de esquina, ¿verdad? Todo ese tipo de decisiones, el desenvolvimiento del juego como tal, los entrenamientos, todo eso recae sobre los hombros del entrenador. El estilo de enseñanza por tareas es cuando ya asignamos cierta responsabilidad que tenemos nosotros a nuestros jugadores. Obviamente ya tiene que haber una experiencia previa en lo que es el desarrollo del juego, conocimiento de ciertos movimientos, ciertas, de la técnica como tal, para poder trabajar por tareas. Entonces, ¿qué se hace en este estilo? Se le asignan tareas, ¿verdad? A cierto grupo, podemos distribuir todo el grupo de trabajo, el equipo que tenemos lo distribuimos en grupos y vamos a hacer cierta cantidad de ejercicios de técnica, cierta cantidad de ejercicios de acondicionamiento físico, etcétera, ¿verdad? El estilo de enseñanza recíproca es cuando yo aprendo de mi compañero, entonces depende de la situación, de la experiencia, de la edad que tengan mis estudiantes o mis jugadores, así yo puedo utilizar este estilo de enseñanza. Todos estos tres estilos que acabo de mencionar van a ir direccionados, mucho al entrenamiento analítico. ¿Cuál es el entrenamiento analítico? Es aquel entrenamiento que me saca del contexto del juego. Es cuando hacemos filas, ¿verdad? Yo le paso el balón allá y el de allá corre. Sacamos del contexto del juego real y lo fragmentamos, lo llevamos a una sola situación, a una situación de pase, a una situación de dribbling, a una situación de regate, a una situación de remate. Ese sería el método de entrenamiento analítico, cuando sacamos todo ese contexto del juego real y lo llevamos a una parte específica. Ya la otra era
nos vamos a encontrar métodos de enseñanza cognitivos, que son los que buscan desarrollar más plenamente al jugador, que le permiten o le llenen o lo doten de destrezas como indagar, como investigar, como tratar de solucionar problemas, ¿verdad? A través de esas experiencias motrices que él tiene. Para poder desarrollar este método de enseñanza cognitivo, usted tiene que tener experiencias previas, ya debe haber pasado previamente por entrenamientos analíticos, experiencia de partidos, ¿verdad? Ya debe tener cierto caminar en el deporte para poder desarrollarse más plenamente. Dentro de este tipo de métodos, vamos a utilizar dos estilos de enseñanza, que es el descubrimiento guiado, que es en aquel proceso que yo puedo ir aprendiendo por medio de preguntas. Estamos en una situación de 2 contra 1, ¿verdad? Estamos en una situación de 2 contra 1, yo y mi compañero, y hay un defensa de ustedes. Necesitamos hacer el gol. ¿Cómo podría yo desbordar a ese defensa para poder pasarle a mi compañero el balón? Entonces ya ustedes ahí en ese momento están pensando, profe, conduzco la bola, hago un regate y la paso al segundo palo para que haga el gol. Pero por medio de esas preguntas yo voy a ir generando inquietudes o dudas en el jugador para que él vaya consiguiendo o vaya buscando la respuesta a esa inquietud, a esa incertidumbre que yo le he generado. Obviamente no le puedo decir la respuesta, porque lo que quiero es que entre él en un proceso de disonancia cognitiva en el cual él tenga que por medio de sus patrones motrices, investigar, indagar y poder dar respuesta a esa inquietud que yo le generé. Otro estilo de enseñanza es el estilo de enseñanza de resolución de problemas. Escucho. ¿No hacen una pregunta? No. Bueno, continuamos. Otro estilo de enseñanza es el estilo de enseñanza de resolución de problemas, que es cuando yo como entrenador le genero un problema a mis jugadores o a mi jugador. Están en una situación de 3 contra 2 y tienen 7 segundos para finalizar. Entonces ya ahí se da todo ese proceso de disonancia que les explicaba anteriormente, donde ya se empiezan a utilizar todas las habilidades y destrezas, los patrones motrices y la experiencia previa que ya tiene el jugador para empezar a ver qué tipo de movimientos son más eficaces para cortar el tiempo y poder sobrepasar la defensa y llegar lo más rápido posible al mar. Dentro de los dos tipos de entrenamiento que podemos trabajar aquí son los entrenamientos globales. ¿Qué son los entrenamientos globales? Son los entrenamientos que están sujetos a situaciones reales de juego. Ejemplo, un espacio reducido, un 2 contra 2, un 3 contra 3, un 5 contra 5. El juego real como tal es un entrenamiento global, ¿verdad? Que puedo utilizar para trabajar este método de enseñanza cognitiva. Y el método integrado, que es una combinación de la táctica, de la parte física, de la parte psicológica, ¿verdad? Todas esas destrezas, esas 4 áreas tan importantes en los deportes, en el entrenamiento táctico, el entrenamiento técnico, el entrenamiento físico y el entrenamiento psicológico se van a integrar ahí. ¿Cómo yo hago para integrar eso? Haciendo ejercicios condicionados para que el estudiante o el jugador pueda irse desarrollando. ¿Qué es la diferencia entre el integrado y el global? Que tal vez el global deja de un lado la técnica o deja de un lado la parte física. ¿Por qué? Porque estamos centrados en hacer una situación específica de juego. Más en cambio, en el entrenamiento integrado usted le tiene que meter un condicionante físico, ¿verdad? Un condicionante táctico, un condicionante psicológico y un condicionante técnico. Entonces ya usted en ese tipo de entrenamiento puede hacer ese clic en el jugador para que se pueda desarrollar. Obviamente, para poder trabajar con este estilo de enseñanza, este estilo de entrenamiento, perdón, tiene que tener experiencias previas, saber cómo desplazarse, saber cómo aprovechar el espacio, cómo ocupar ese espacio, esas relaciones que establece con sus compañeros, ¿verdad? Cuándo debo correr, cuándo debo replegar, cuándo debo picar, ¿verdad? Todo ese tipo de situaciones se tienen que ya conocer para que el entrenamiento integrado pueda
desarrollarse. Aquí les presento una imagen. La cancha de fútbol sala es esa, así como está. La tengo dividida en 6 zonas, 2 líneas paralelas y una vertical. Esa línea vertical le vamos a llamar eje, que es la línea que parte en 2 a la cancha, ¿verdad? Parte los marcos en 2, diría un colega mío. Esta es la línea que parte los marcos en 2. A partir de esa línea, yo voy a tratar de trabajar todos los fundamentos defensivos. Las 2 líneas paralelas dividen en la cancha en 3 zonas, que podríamos decir una en la zona de inicio, otra la zona de transición y la otra la zona de finalización, como la quieran ver, de derecha a izquierda, izquierda a derecha. A la hora de que enseñamos el juego como tal, vamos a ir trabajándolo por zonas. ¿Por qué les explico esto primero? Vamos a ver los sistemas de juego para poder ubicarnos un poquito mejor. Aquí vemos los sistemas de juegos que podemos encontrar en el fútbol sala. Tenemos un 2-2, que sería el primero de arriba. Tienen dos jugadores en defensa y 2 en media cancha. Si lo vemos por líneas defensivas, ese sistema 2-2 tiene 2 líneas defensivas o 2 líneas ofensivas, como lo quieran ver, ¿verdad? Si lo vemos en un sentido de defensa, tiene 2 líneas defensivas y en un sentido de ataque, tiene 2 líneas ofensivas. El sistema que sigue a continuación sería el 2-1-1. Creo que ahí lo pueden ver. Es un sistema que se utiliza para hacer presión al balón, recuperar el balón lo más rápido posible. Ese sistema tiene 2 jugadores en primera línea defensiva. Son los 2 jugadores que están más cerca del marco rival. Tiene un jugador en el centro, que sería la segunda línea defensiva, y tiene un jugador atrás, que sería esa tercera línea defensiva. Por nombres, los podemos llamar como cierres, alas y pivots. ¿Qué es un cierre? Es el último jugador, ese jugador que está atrás, que en función de defensa, realiza coberturas, hace cortes precisos, colabora en las decisiones que se dan a la hora de la reorganización defensiva. El jugador que está más adelantado, podríamos decir que es un segundo cierre. Ese jugador se encarga de hacer vigilancias, de cubrir la espalda a sus compañeros. Y los 2 jugadores en punta, podríamos decir que son, se puede decir que son 2 alas o un pivot. ¿Qué es un ala? Es un lateral, para llevarlo un poquito a la traducción del fútbol, ¿verdad? Un lateral. Son los que nos colaboran en este aspecto. El sistema 1-2-1, que es el sistema que se utiliza muy comúnmente, ¿verdad? Para defender, y también se utiliza para atacar. Lo que pasa es que este sistema cambia, tiene mucha relación con el sistema 3-1. Entonces, ahí que tiene ese jugador, tiene un jugador, un cierre, que sería el último jugador, tiene dos alas y un pivot. Ahí lo que estamos hablando es de 3 líneas defensivas. Caballero Harvey, si me hace el gran favor que me silencie el micrófono. Le agradezco mucho. Tenemos micrófonos cerrados. Espere, que tenga el micrófono abierto, no me da cuenta. Disculpen. Gracias. El siguiente sistema, sería el 4-0, como ustedes lo ven ahí. Son 4 jugadores colocados en una posición de semicírculo, si lo podríamos llamar de esa forma. Tiene 2 líneas defensivas. Este sistema, se utiliza más para lo que es el ataque y no tanto la defensa. ¿Por qué no se utiliza tanto la defensa? Por la situación de la apertura que tiene en el centro, ¿verdad? Y por lo general en el fútbol sala la parte central o el eje es lo que más defendemos para evitar que hayan menos posibilidades de gol. Lo particular de la cancha, ¿verdad? Que a veces se nos facilita más hacer las defensas sobre las líneas laterales, porque nos podemos apoyar contra la línea para defender un rival. El siguiente sistema, el sistema 3-1, que es una combinación del 1-2-1, ¿verdad?
Aquí ya este sistema se utiliza para ataque. Ven que tenemos un jugador en punta, 2 jugadores laterales y un jugador en el centro o un cierre. A partir de ahí, este sistema nos va a ayudar a hacer diferentes movimientos para poder generar un espacio y poder aprovecharlo y atacar, que más adelante lo vamos a ver, que se llama un aclarado. El siguiente sistema, el sistema 5-0. Este sistema tiene la particularidad que se acompaña del apoyo del portero. El portero lo vamos a sacar del marco y lo vamos a hacer un protagonista. Ya él tiene que tener unas características indispensables del dominio de pies. A veces tal vez por una cuestión cultural pensamos que los porteros son solo para atajar balones y hacer los saques con la mano. No, ahí ya ese contexto tenemos que irlo eliminando, porque el portero es un jugador más de campo, es un jugador hábil que puede utilizar bien sus piernas y puede colaborar mucho en lo que es la producción de juego en un equipo. La técnica. ¿Cómo trabajar la técnica? Primero tenemos aspectos analíticos y automatismos que debemos de manejar. ¿Qué son esos aspectos analíticos y esos automatismos que debemos trabajar? Son ejercicios que se caracterizan por una repetición sistemática de acciones cuya característica tiene que estar fuera del contexto, ¿verdad? Del comportamiento real o del comportamiento de juego. Vean ahí ese ejemplo que les voy a poner ahí, voy a reproducirlo. Eso es un ejercicio analítico, los cuales ahí lo que estamos centrados es en el dominio del balón, cómo dominamos el balón por medio de la planta del pie, que es un control orientado, para irles adelantando, es un movimiento que se hace con el balón, aprovechándome de la velocidad del balón para poder ubicarlo en una posición idónea para hacer un dribbling, un regate o un pase como lo están viendo ahí. Esos son ejercicios analíticos. Ahí el jugador no tiene mayor exigencia, solo que es repetir el movimiento, ¿verdad? Obviamente todos vamos a estar inmersos en esta parte analítica, porque cuando estamos sentando las bases de la técnica debemos de apoyarnos en ella para poder, en este aspecto analítico, para poder generar las destrezas que necesitamos y ya después, con ya esa experiencia previa por medio de ese trabajo analítico, vamos a ir desarrollando más comportamientos de juego. Si nos pasamos a la otra acera, tenemos ejercicios globales integrados, que es lo que les estaba explicando anteriormente. Son situaciones en las cuales ya hay presencia del adversario, ¿verdad? Y se condicionan las ejecuciones técnicas, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a poner en práctica la técnica en una situación real de juego, ¿verdad? Donde tenemos rival, donde tenemos movimientos diferentes, tenemos que analizar e ir tomando decisiones en la marcha. ¿Cuáles son los gestos técnicos que trabajamos acá? Tenemos el pase, el remate, el control, la conducción, la finta, que es ese movimiento de engaño para yo engañar a mi rival, y el golpe de cabeza. Les reproduzco acá el video para que lo puedan ver. Vean que ya son movimientos distintos. Todos los jugadores funcionan de diferente forma. Deben de establecer esas relaciones sociales, ese rol sociomotriz deben de tener para poder actuar y responder de mejor forma. Ahí estamos aplicando la técnica, el trabajo analítico que se trabajó previamente y en una situación real de juego. Vean que es un ejercicio muy sencillo, es un espacio reducido de 4 contra 3. Y si ustedes ven, todos los jugadores se mueven distintos, tienen características distintas, la dominancia también, hay izquierdos y derechos. Entonces todo eso tenemos que integrarlo obviamente previamente con un trabajo analítico y llevarlo a la parte global e integrada. Dentro de los principios ofensivos de juego, ya vamos a ir metiéndonos en los principios, ¿verdad? Esta es la parte principal de la sesión, donde vamos a empezar a hablar de los principios ofensivos del juego. Cómo yo voy construyendo el juego por medio de principios. El control orientado. ¿Qué es el control orientado? Se entiende como la capacidad del jugador de recibir el balón al mismo tiempo
y dejarlo en posición para iniciar una nueva acción. Los controles orientados los dividimos en dos, lo que son controles orientados de ruptura para romper una defensa, o los controles orientados que se dan por la banda de sorpresa, ¿no? De ahí que vamos a ir hablando un poquito de eso. Me reproduzco acá. Vamos a ver un poquito el video. Ahí se hizo un control orientado. Ahí se hizo un control orientado de ruptura. Muy bien, otro principio que debemos de tener en cuenta, que va muy de la mano con el control orientado, es la finta, que es ese movimiento de engaño, ese movimiento que usted puede hacer con su propio cuerpo para ganarse 1 metro de espacio, para poder funcionar, para poder superar al rival o intentar recibir un pase de un compañero, o beneficiarse del movimiento que realizó yo, poseedor del balón, mi compañero hace una finta y yo me puedo aprovechar de ese movimiento. Entonces, vean cómo es importante todos esos patrones de movimiento que debemos desarrollar y debemos de planificar para que nuestros estudiantes puedan tener un mejor éxito, un mejor desarrollo a la hora de jugar en el campo de juego. El control con finta, que es una combinación de ambas. Voy a continuar acá en los principios ofensivos del juego. Lo que es el dominio del campo visual, ¿verdad? Todo el espacio que me rodea, cómo yo aprovecho ese espacio general que tengo para poder tener un mayor desenvolvimiento dentro del campo de juego. Es dominar ese entorno, ¿verdad? Disponiendo, obviamente, referenciando dónde está mi rival, dónde está mi compañero, dónde está el balón, y a partir de ahí poder yo funcionar y tomar buenas decisiones. La orientación corporal, que es muy importante. Dentro de esto siempre debemos de tener el sentido de avance, el sentido de que el jugador debe ir a la cancha rival. A veces se nota mucho y se observa muchos jugadores que tal vez tienen una mala orientación corporal y siempre reciben el balón frente a su marco, ¿verdad? Y eso es todo un error. Debe orientar su cuerpo para recibir el balón lo más orientado posible hacia el marco rival, para poder ganar tiempo, ganar espacio y poder así tener una mayor eficiencia a la hora de jugar. El poder tener tener una mejor orientación corporal te ayuda a tomar mejores decisiones tácticas, a tener una mayor percepción del espacio, del tiempo, de la movilidad que tienen mis compañeros, del balón. La orientación corporal potencia mucho el desarrollo del jugador dentro del juego. El dominio espacial con respecto al balón y al marcaje es cómo yo manejo el espacio tan reducido que tengo en pro de un buen desarrollo de mi juego. La cantidad de ejercicios que uno puede desarrollar para dominar el campo espacial son todos los ejercicios de posesión de balón, todos los ejercicios que usted pueda desarrollar en los cuales el jugador deba mantener la mayor cantidad de tiempo posible el balón en su poder. Todo eso faculta y potencia el dominio del campo espacial. Vean ahí lo importante, la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Es cuando aprovechamos todo el ancho de la cancha. La profundidad, que es cuando alargamos la cancha, ¿verdad? Cuando vamos hasta las esquinas, todos los espacios de la cancha, lo que debemos de aprovechar. Ahí es donde vamos a empezar a incentivar mucho el dominio del campo visual, la orientación corporal y el dominio espacial, ¿verdad? Con respecto al balón. Ok, ahora aquí continuamos con los principios ofensivos. El desmarque
El desmarque, tenemos dos tipos de desmarque, que es aquella situación de desplazamiento que yo puedo realizar para poder ganarme un espacio, apoyar a un compañero o romper una posición defensiva para poder ir al marco rival. Con respecto al desmarque, tenemos dos situaciones. Les pongo este ejemplo. Eso es un desmarque de ruptura. ¿Por qué es un desmarque de ruptura? Al principio, ustedes ven que están los dos defensas de color claro. Los dos atacantes de color claro están en una situación de 2 contra 2. El defensa número 2 va a marcar a su par ofensivo, que sería el número 2. Este jugador se aviva y hace un desmarque de ruptura para robar la espalda y aprovechar ese espacio. Acá les tengo otro ejemplo. Esto es un desmarque de apoyo. Vean cómo el jugador, por medio de una finta, que es ese movimiento de ir y volver, se gana un espacio, genera una duda en su rival y a partir de ahí puede hacerse con la posición del balón. Estaba tal vez presionado. En el momento estaba presionado, hace una finta, genera un espacio y a partir de ahí seguimos teniendo posición de balón y podemos generar ataque. Aquí tenemos en el otro video una situación de 3 contra 3. Vamos a ver. Aquí una situación de 3 contra 3, donde los dos jugadores laterales o los alas hacen una finta, viene en movimiento, y a partir de ahí se da un mejor aprovechamiento del espacio. Vean lo importante de las fintas, ¿verdad? Cómo yo por medio de la realización de una finta me puedo ganar 1 o 2 metros en los cuales yo puedo recibir el balón más cómodamente y podemos ir al frente. Entonces, resumiendo, estos son los 3 primeros conceptos que debemos de trabajar a la hora de desarrollar un ataque ofensivo. Son principios del ataque, el desmarque, el apoyo y la finta. Ahora, todo eso vamos a llevarlo a un contexto. Es un ejercicio integrado en los cuales hay todo tipo de combinaciones, desmarques, apoyos, fintas, etc. Okay, continuamos. El cambio de orientación es otro principio ofensivo. ¿Qué es el cambio de orientación? Es cuando tendemos a llevar el juego hacia una zona específica del campo y con un movimiento rápido o una orientación corporal damos un cambio no previsible hacia la otra zona del campo para poder aprovechar ese lado débil del campo y poder generar un ataque. Vean, por medio de movimientos podemos hacer orientaciones corporales. Vean que esos son movimientos en paralelo. El jugador poseedor del balón lleva ese balón hacia el eje, hacia el centro. A partir de ahí se apoya y rompe en paralelo para poder dar darle ese cambio de orientación al juego que se necesita. Creación de líneas de pase. Qué importante es enseñarle a nuestros estudiantes, a nuestros jugadores, a aprovechar ese espacio y a generar líneas de pase. ¿Qué son las líneas de pase? Es esa línea imaginaria entre el poseedor del balón y el posible receptor. Entonces, ¿cómo yo por medio de ejercicios voy a llevar a mis estudiantes a que aprovechen todo el espacio? Tanto en amplitud como en profundidad. También hay posibilidades de aprovechar en las zonas centrales del campo. Entonces, siempre manteniendo la posición de balón, ¿cómo yo voy a generar esas líneas de pase para poder progresar en el juego? Aquí el jugador número 1 se apoya, juega de pared, vuelve, se generan espacios centrales, vean, con movimientos prácticamente casi estáticos al principio y ya después se hacen movimientos entre líneas o hacia el centro para aprovechar para crear y generar esas posibles líneas de pase, esas posibles opciones de pase para poder progresar.
Si, por ejemplo, así como está este video, el jugador 1 se apoya con el jugador número 3, quedan en una situación de 2 contra 1. Ya el defensor, estos 3 defensores azules, el 2, el 1 y el 3, quedaron rezagados. Ya el jugador 3 y 4 pueden montar una situación de 2 contra 1 y poder complicársela al equipo rival. Ahora vamos a hablar de los aclarados. ¿Qué son los aclarados? Son esos espacios que yo me genero para poder aprovecharlos de buena forma y poder generar ahí líneas de pase. Entonces, dicho esto, vamos a ver este pequeño videito que les tengo aquí, este ejercicio. Vean cómo el jugador número 2 lleva a su jugador a la banda contraria, a su ubicación, genera ese espacio para poder aprovecharlo. Ya una vez que él se hace del balón, toma la decisión si la juega individual o espera el apoyo de un compañero. Ahora, otro principio, fijar al contrario. Existe una diferencia en invadir el espacio del defensor a sentirse invadido por él. Para mí, ¿qué es fijar al contrario? Es cuando yo estoy en posición de balón, ir a invadir el espacio propio del jugador rival. ¿Cuál es el espacio propio? Es 1 metro, para que lo tengamos todo claro o lo dimensionemos, es 1 metro a la redonda. Yo estoy de pie aquí, ese metro a la redonda es mi espacio propio. Y a partir de ahí, cualquier rival que venga en posición de balón, invada ese espacio y me haga una finta o haga un pase, si yo no estoy bien posicionado, es probable que me vaya a desbordar. De ahí es lo que quiero llevarlos a que entiendan o me comprendan que es fijar al contrario. Vamos a ver un ejemplo de cómo fijar al contrario. Hay un jugador en posición de balón y otro defendiendo. Es un ejemplo clásico para enseñar lo que es fijar el balón. A partir de ahí, de ese metro o ese espacio propio, ya usted hace un regate, hace una finta, hace un desborde y ya puede quedar bien posicionado para poder atacar o finalizar. Muy bien, ahora el bloqueo. El bloqueo es una acción que realiza el defensa para poder facilitarle o para poder impedirle a su rival que pueda progresar. Hay varias formas. Hay un bloqueo directo, que es sobre el jugador defensor, que tiene a su cargo la responsabilidad de ir por el balón. Y el bloqueo indirecto, que es la posición, que es el bloqueo que se le va a realizar al jugador, que tal vez tiene una posible posición a aprovechar por uno de mis compañeros. Les pongo un ejemplo acá. Vamos a ver, se los explico para que quede mejor. El jugador 1 es el poseedor del balón. Su rival, su par defensivo, el número 1, es el que va a ir a quitarle el balón. Mi jugador número 2 se aviva y viene y realiza un bloqueo indirecto. Ven, ahí hace el bloqueo. Ya mi jugador, poseedor del balón, aprovecha ese espacio y se hace de él y finaliza de buena forma. Aquí ya con un video es más palpable. Eso es un bloqueo indirecto, lo ven ahí. Yo veo que mi compañero viene en conducción y lo que hago es bloquear a un posible rival para poder generarle un espacio. Lo ven ahí, el jugador donde viene desplazándose. Le va a hacer un bloqueo. Y a partir de ahí, se aprovecha esa superioridad que se generó para terminar
en gol. Otro principio, ya estos son los principios defensivos. Vamos a entrar en lo que es la parte defensiva. Dominio del espacio, ¿verdad? Es esa distancia de seguridad que debemos de tener respecto a al oponente. ¿Dónde debo de colocarme yo para estar en buena posición para defender? Primero debo de dominar ese campo espacial. ¿Dónde se empieza a generar ese campo espacial? ¿Se acuerdan la imagen de cuando pasaba la línea vertical y dividía el campo en dos zonas, en el eje? Ahí es donde donde se empieza a gestar ese dominio de campo espacial. Es ahí, a partir de ahí, donde damos una buena orientación corporal y tratamos de llevar a nuestro rival hacia la línea de banda, nunca al centro. ¿Por qué no nos posicionamos en orientación corporal dejando el centro abierto? Dentro del vértice de remate de un rival hacia un marco, tiene más probabilidades de anotar por el centro que si el remate fuera de un costado. No es que no pueda hacer goles de un costado, sí puede hacer goles de un costado, pero la relación a la hora de patear con respecto al marco, el vértice y el ángulo es más reducido que si fuera por el centro. Entonces lo importante es dominar el espacio, dominar ese centro, ganar ese centro, y a partir de ahí darle la orientación corporal que uno necesita, que el jugador defensor necesita para poder impedir que el atacante domine ese espacio vital que sería el centro del campo para poder generar un posible remate. La presión al balón. La presión al balón es uno de los principios fundamentales a la hora de las labores defensivas. De él depende en gran medida el aspecto defensivo. ¿Desde dónde empiezo a presionar el balón? Yo puedo presionar el balón desde la zona inicial, desde la salida, desde el saque de meta del equipo rival. A partir de ahí yo puedo empezar a generar esa presión. Hay distintas formas de presionar. Hay gente que presiona toda la cancha, presiona 3/4, que sería cuando está el punto de penal, presiona en media cancha y zona cerrada, ¿verdad? Cuando es más cerrado todavía. Esos son como los 4 tipos de defensa que utilizamos. Vean que es una defensa un poco cerrada, porque es un juego de 3 contra 2. Es un ejercicio integrado. Ven que hay mucha parte física, repliegue, mucha explosividad, remate, mucho recurso del material. También se utiliza mucho. Hay bolas o balones en ambos marcos, ¿verdad? Lo que se busca es generar ese trabajo integrado, tanto la parte física, la parte táctica y la toma de decisiones, la parte psicológica. Ok, continuamos. Estos 3 principios van de la mano: las ayudas, las coberturas y las permutas. ¿Qué son las ayudas? Es la acción que realiza mi compañero cuando yo he sido desbordado por un atacante. La cobertura es esa situación de ayuda que realiza mi compañero cuando un rival desborda a un compañero, ¿verdad? Cuando un compañero es desbordado por el adversario. La permuta es cubrir el espacio de mi compañero que salió a apoyar a un compañero que quedó desbordado, a realizar una cobertura. Entonces yo trato de permutar, de ir a cubrir ese espacio para mantener ese balance defensivo. Vamos a verlo ya con videos. Estos 2 ejercicios tienen combinación de ambas, de lo que es la ayuda y la cobertura y lo que es la permuta.
jugador número 3 hace una ayuda y una cobertura. Primero, vamos a ver. La ayuda es la intención de ir a tratar de bloquear o tratar de parar o tratar de obstaculizar a ese rival que desbordó mi compañero. Y la cobertura es estar en esa posición, en esa situación de ayuda para poder cubrir el espacio de mi compañero desbordado. Aquí vean el número 3, es el que va a hacer la ayuda, está haciendo la ayuda en este momento, está a disposición, está vigilando. La vigilancia es otro principio, ¿verdad? Que tenemos que estar ahí, tener la orientación corporal y vigilar ese posible ataque que nos puedan generar. Entonces vean ahí cómo está en una posición de ayuda y ya después va a convertir esa ayuda en una cobertura. Ven, ahí ya ella realizó la cobertura. Ahora vamos con la cobertura y la permuta. Es la misma situación. Se hace la cobertura. El jugador número 1, al ser desbordado, fue a cubrir la zona de su compañero quien le realizó una cobertura. Y quedamos mejor posicionados defensivamente para poder continuar en ese desarrollo del juego como tal. Bueno, ahí se ven ayudas y coberturas que se realizan, ¿verdad? Igual todo con ejercicios integrados ya a este nivel, ya esos son muchachos de 20 años, entonces se les trabaja de esa forma. También hay errores, malas tomas de decisiones, siempre se da eso, pero es parte del proceso de aprendizaje que se da y que se tiene que dar, ¿verdad? Para poder tener esas experiencias previas y experiencias significativas que van a dotar al jugador de mejores herramientas para que se pueda desenvolver de mejor forma dentro del juego. Este es un juego de 3 contra 3 en toda la cancha. Ok, continuamos. Otros 3 principios. La temporización, que es la acción defensiva que realiza, valga la redundancia, un defensor para poder engañar a su atacante y tratar de llevarlo a la zona que él más le favorece defensivamente hablando para poder hacerse del balón o desviarlo de alguna forma, evitar el objetivo del atacante, que es conseguir un gol. Entonces, ese defensa va a echar mano de la temporización para poder hacerse del balón lo más rápido posible o defender en una zona la cual le convenga, o se puede apoyar con el portero para poder hacer que la opción ofensiva fracase. Vamos a ver un ejemplo de una temporización. Es un ejemplo clásico, 1 contra 1. En el defensa lo aguanta y a partir de ahí lo lleva a la zona cerrada, a la zona donde está casi el portero, y a partir de ahí toma la decisión de hacer el corte del balón. Lo vamos a volver a ver. Muy bien. El cambio de oponente es un movimiento táctico que se realiza, es un recurso en el cual 2 jugadores a la defensa ven que uno de los atacantes hace un movimiento para avanzar hacia campo defensivo. Entonces lo que se hacen es que se hace un cambio, ¿verdad? Yo tomo tu defensa y tú tomas el mío, ¿verdad? Obviamente previa establecido una comunicación de dejarlo seguir
y el otro tomarlo, ¿verdad? Todo eso se debe entrenar, la comunicación dentro del campo de juego también se trabaja. Les pongo el ejemplo del cambio de ponente. Ahora, con lo que es el repliegue, es el elemento defensivo que condiciona mucho la estructura de un equipo o de un sistema. ¿Por qué? Porque el deporte como tal va a haber un ataque y una defensa, pero hay momentos en los cuales usted está atacando y tal vez ese ataque no tuvo muy buena producción, no tuvo muy buen avance y va a generar un contraataque. Entonces, en el momento que se genera ese contraataque, usted debe hacer el repliegue lo suficientemente rápido, ¿verdad? Para posicionarse de la mejor forma posible que encuentre, defensivamente hablando, y poder repeler ese contraataque. Muy bien. Un ejercicio para repliegue. Vean, ese jugador al azul está en una situación de 2 contra 1. Él tiene que ir a una zona más segura para poder defender. Ahí hizo una temporización, ¿verdad? Y el repliegue también. Tiene otra vez repliegue de los amarillos. Va a un 3 contra 2 en el mismo juego. Buscan hacer los cambios de oponente respectivos para poder ubicarse en mejor forma. Y muchas gracias. Eso sería el resumen de los principios defensivos, ofensivos, cómo puedo llevar yo un proceso de enseñanza del fútbol sala, el porqué de un juego sociomotriz, el porqué de tratar de establecer una planificación en la cual usted tenga todos los aspectos físicos, los aspectos tácticos, los aspectos técnicos, y cómo usted poco a poco, con una buena planificación, puede ir desarrollando a sus estudiantes, a sus jugadores, dentro de un sistema y darles a conocer el juego con distintos ejercicios, las formas de cómo usted puede, o los estilos, los métodos que usted puede utilizar para poder llevar ese aprendizaje a sus estudiantes. Los dejo con esta toma de decisiones. Una mala decisión de un equipo a la hora de ir por el balón y por un movimiento se consigue un gol. Ahora pasamos a la sesión de preguntas. Sí, me gustaría la sección de preguntas para ver Profesor, ¿qué les ha parecido? Le escucho, profesor. nos indican que si usted va a trasladar o facilitar las diapositivas. Todos se los voy a facilitar. No hay ningún problema. Gracias. ¿Alguien tiene otra consulta, muchachos? ¿Pueden abrir el micrófono? Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es si las características que explicaste al principio de las dimensiones de la cancha y las duraciones se aplican igual para edades escolares. En edades escolares, bueno, vamos a ver. A nivel del MEP, ¿verdad? Si es una pregunta relacionada con el MEP, se manejan 3 tiempos, si mal no lo recuerdo, manejamos 3 tiempos. Por los principios del ministerio y la filosofía de juegos estudiantiles, se tienen que estar haciendo constantes cambios de equipo. A ver, no se dan constantes cambios de equipo. Se mantenían los equipos en cada tiempo. O sea, alineaba 5 chicos en el primer tiempo, en el segundo tenían que traer otros 5, y ya en el tercero podías hacer una mezcla.
Ajá. Yo en lo particular, vieran que estoy un poquillo como en contra de eso, porque se pierde mucho la esencia del juego, del intercambio, de entrar y salir, de entrar y salir. Les puedes dar mucho más rotación y más participación al chico, ¿verdad? En el juego. ¿Y si es ¿Qué a es lo nivel que de centro pasa? educativo? A nivel de centro educativo privado. A nivel de centro educativo privado, bueno, primero hay que ver cómo está el reglamento, ¿verdad? Tienen que analizar el reglamento. Yo les puedo dar mi experiencia a nivel de juegos estudiantiles, que es yo trabajo también para el MEP, entonces es desde mi experiencia. Y a nivel federativo se maneja como les expliqué, con cambios, ¿verdad? Con cambios constantes y lo que reduce un poquito son los tiempos, pero la dimensión de la cancha es lo mismo. El peso del balón, sí, en categorías menores sí se maneja un balón más pequeño, ¿verdad? Número 2, hasta cierta edad. Creo que si no me equivoco es hasta los 11 años, a categoría U11, ya después U13, U15, U17, U20 ya es el balón que usamos todos. No sé si le respondí. Claro, muchísimas gracias. ¿Alguno otro? ¿Alguna? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a la cancha, nos decías que la reglamentación es de 40 por 20, pero Ajá. que acá en Costa Rica hay otras dimensiones. Ujú. ¿Cómo está ese tema? Digamos, esto es como, vamos a ver, como si nosotros en algún momento tenemos el proyecto de hacer una cancha, entonces, ya no, hacerlo con las medidas correspondientes. A ver, Mario, es verdad. Sí, profe. Te explico, Mario, a ver, desde mi experiencia. Ahí anteriormente se jugaba en canchas de 16 por 24, más o menos. Estos gimnasios que por lo general hay en todas partes de Costa Rica que se les consideraba gimnasios. Bueno, vamos a ver, primero contextualicémonos. Los gimnasios en Costa Rica se diseñaron para baloncesto y voleibol, ¿verdad? Históricamente se diseñaron para baloncesto y voleibol. Nunca se pensó en balonmano. Ustedes también han visto que el balonmano también ha ido creciendo de estos últimos años. El fútbol sala se originó del balonmano con una combinación de movimientos de baloncesto, el bloqueo también salió de baloncesto, ¿verdad? Y fútbol. Si ustedes lo ven en esa particularidad, así se originó el fútbol sala. Que esa es la problemática que tenemos en el país, que si tuviéramos gimnasios en los cuales se jugara, se desarrolla el balonmano, obviamente nos adaptamos a esa misma medida, porque si ustedes la ven en la 40 por 20 es igual a la de balonmano, anda muy parecida. Aquí se empezó desde tiempos, ¿verdad? En aquellos tiempos a trabajar en los gimnasios, pero con dimensiones de canchas de baloncesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De irnos adaptando a esas condiciones. La medida mínima que hay ahora en el reglamento, aquí en Costa Rica, son 18 por 26, si no me equivoco. Esa es la mínima. Ahora, si, bueno, Dios quiera que se les dé la posibilidad y si tienen la capacidad económica y pueden pensar a futuro en una 40 por 20, Mario, sería como lo más idóneo, ¿verdad? Ah, ok, profe, gracias. Te explico un poquito más. Dentro de la Liga de Fútbol Sala hace, ¿qué? 10, 12 años, se hizo una fusión, 15 años. Antes en Costa Rica había fútbol sala por un lado y fútbol salón por otro lado. Me imagino que alguno de ustedes o algún familiar ha tenido experiencia de eso o jugó un poquillo. Antes se llamaba fútbol 5, ¿no? Y ahí se dio una fusión y a partir de ahí se generó una normativa a ciertos años para hacer crecer la disciplina. Y también lo que se quiere es que esas instalaciones también se vayan adaptando cada vez más para poder llegar al 40 por 20. Pero bueno, hagamos un paréntesis. Si el gimnasito, el espacio que tienen es de 15 por 22 también se puede trabajar.
más bien las condiciones de toma de decisiones para un jugador son más difíciles todavía porque el espacio es más reducido y de ahí la toma de decisiones tiene que ser más rápida todavía. Otra pregunta, profe. Gracias, profesor. Sí, veo aquí un micrófono abierto. Adelante, compañero. Hola, buenas noches. Buenas noches. En el momento que vamos a iniciar, digámoslo así, un equipo de fútbol sala, sí es cierto, todos los chicos lo que están ambientados al fútbol, Ajá, ¿cómo hago ajá. yo para indicarles o enseñarles, como usted habló al principio, lo que son las jugadas defensivas, las jugadas de ataque y todos los movimientos que hay que hacer dentro del terreno de juego de fútbol sala, de manera que ellos no lo vayan a confundir con un terreno de fútbol, ¿verdad? Porque ellos siempre son o defensas o mediocampistas o delanteros. Como sabemos en el fútbol sala, pues prácticamente todos tienen que hacer las funciones. Gracias. Gracias por tu pregunta. Yo me contextualizo mucho con eso porque muchas veces hemos tenido que adaptar jugadores de fútbol al fútbol sala. Al principio les cuesta mucho esa particularidad que mencionaba el compañero de que tal vez se quedaba en una sola posición y no regresaba. Con solo este principio de repliegue, ¿verdad? Es algo a lo que no están acostumbrados. Entonces, a partir de ahí hay que ir estableciendo premisas. Vamos a ver, a nivel de formación, pienso que tenemos que ir condicionando los ejercicios, ¿verdad? Pensemos en generar esos ejercicios y movimientos o entrenamientos que vayan condicionando al jugador a ese cambio de zonas, a no mantenerse en una posición estática, no estar esperando que el balón le llegue a los pies, por poner un ejemplo. Entonces, todo eso que apuntaba el compañero, que es una característica que es muy palpable. Entonces, yo lo haría poco a poco. Primero, obviamente, hay que hacer un trabajo de técnica, ir mezclando juegos o actividades en las cuales los obliguen a estar cambiando direcciones, posiciones de un lado al otro, y poco a poco ya, en lo que es la dinámica del juego, el mismo estudiante, el mismo jugador va a ir entendiendo cuál es la dinámica, ¿verdad? De ese proceso de ir de defensa a ataque, que si no tenemos la bola, tenemos que estar todos detrás de esa línea de balón, o esa línea defensiva, que si estamos un compañero está en posición del balón, debo de buscar abrir líneas de pases, debo de marcarme, debo generar un apoyo para poder funcionar. Cada jugador, cada atleta en la cancha tiene una responsabilidad y debe de cumplirla, tanto defensiva como ofensiva. Entonces, yo creo, para responderle al compañero más claramente, que todo eso lo puedo ir mejorando o puedo irlo trabajando por medio de la realización de esos ejercicios, ¿no? Ejercicios de vuelta, de venida. No sé si pudieron apreciar bien los poquitos cortos que les puse, en los cuales usted puede integrar muchos conceptos, muchas variables en un mismo ejercicio. Lo importante del entrenamiento integrado es eso, ¿verdad? Que usted puede combinar muchas cosas. Si usted tiene muy poco tiempo para trabajar un grupito, entrenan 2 veces por semana o solo entrenan una semana, no gaste tiempo haciendo ejercicios aislados. Trate de hacerlo lo más que pueda con balón, ¿verdad? En chicos pequeños pueden empezar de 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, e ir empezando a meter un poquito de trabajo analítico y ya después mucho juego con balón para que el mismo juego te vaya ayudando. Obviamente, si hay que parar, dar una breve explicación, este movimiento es por esto, este movimiento es por el otro. Entonces ya los chicos van teniendo experiencia y pueden irse desenvolviendo de mejor forma. Ok, muchas gracias. Una pregunta, bueno, una duda que me viene. Claro. Como conocemos el fútbol sala, como usted dijo, antes era fútbol 5, ¿verdad?
el juego en el que ya no se puede rematar dentro del área, o no sé si la regla ya no existe, ¿cuál de los dos es? ¿O fútbol sala, o fútbol salón, o fútbol 5? A ver, Porque yo el tenía fútbol salón antes, te digo, el saque del portero no podía pasar de media cancha. El fútbol salón no se podía rematar dentro del área, como vos lo mencionabas muy bien. Es más, antes en el fútbol salón, como que se jugaba con aquella bola tan pesada, un penal era un suicidio, ¿verdad? Porque era para el portero, era un remate, ¿verdad? Tan potente y esa bola tan pesada. Es por eso que obviamente con la evolución del deporte ha cambiado mucho esos materiales, esos recursos. Profe, tengo entendido también que el saque ahora era con las manos, el fútbol salón. Ajá, el saque de esquina se hacía con la mano también. Había que poner las piernas en dirección de la esquina, ¿verdad? Y generar el saque de esquina. Profe, tengo Profe, una consulta. ¿Cuánto es el máximo de jugadores que puede llevar uno, digamos, por ejemplo, en Premier? 12, 18, no sé. La planilla son de 20 y se llevan 15. A veces por cuestiones propias, ¿verdad? Decisiones técnicas de uno a veces lleva 12. Por la situación de no hacerle perder tal vez el tiempo a algún jugador o ¿qué te digo? O no tener más jugadores de la cuenta en la banca. Cuando tenés un equipo muy homogéneo, ¿verdad? Pero en la inscripción son 20 y con posibilidad de llevar 15. Si tenés liga menor, 20 o 17, pueden jugar en Premier con carnet de 17 o 20. Bueno, ya es algo más específico de la Liga de Fútbol Sala aquí en Costa Rica. Muchas gracias. Mucho gusto, Leonela. profe, una consulta. Javier, para servirle. Profe, ¿usted qué opina sobre, o sea, por lo menos digamos en las edades tempranas, de 7 a unos 10 años, implementar, o sea, armar un equipo de fútbol y de fútbol sala, digamos, pero entonces adaptarlo al fútbol de salón? Lo digo por lo que, o sea, a esas edades los niños están desarrollando lo que son los patrones básicos de movimiento, ¿no? Como lanzar, atrapar. Todas las Entonces, fases sensibles, Javier. entonces, ¿usted cree, profe, que sí, o sea, sería válido empezar, o sea, en vez de empezar con el fútbol sala, empezar con el fútbol de salón? A esas edades. Por los patrones básicos, o sea, los entras a pensar en esos patrones básicos, en todas esas fases sensibles. Que son esenciales, profe, o sea, para un Sí, sí. portero, o sea, para los Javier, mismos niños que desarrollen esas Sí, partes sí, motrices, entiendo. ¿no? Muy bien, Javier, te entiendo. Sí, señor. Más bien, yo le agregaría algo más a lo que vos decís. Yo a esa edad no los condiciono en una sola posición. Que, digamos, pongamos un ejemplo. Que hay un niño que llega y de 7 años y te dice, profe, es que yo sí quiero ser portero, y ya vos lo condicionás o le etiquetás con ser portero. No, hoy le va a tocar a fulanito, la otra semana a sutanito, y ahí vamos dando vuelta. Importante eso que decís, hacer una combinación de aspectos. Vos puedes jugar con el reglamento. No hay nada, Javier, que te condicione a decirle a los chicos que no hagan el saque de esquina con la mano. ¿Por qué? Porque tu interés o tu objetivo es trabajar esa área motora, todo lo que es las habilidades manipulativas. Ahí entraría, profesor y compañeros, los movimientos manipulativos, ¿verdad? Y los movimientos fundamentales, que creo que, digamos, nunca se dejen, ¿verdad? Y si hablamos del esquema corporal, yo creo que está ya en los planeamientos y nos vamos un poquito más. Las fases sensibles es todo un tema. En las fases sensibles se ve todo lo que es velocidad, fuerza, resistencia, y tal vez muchos se quedarían asustados. ¿Y por qué a esa edad fuerza, resistencia, velocidad? Sabemos que a esas edades los patrones básicos de movimiento, como lo estamos hablando, la coordinación, los movimientos corporales, toda esa segmentación se debe trabajar. Entonces lo importante de trabajar con el propio peso, de si tus estudiantes, tus niños están bien coordinados, para estar bien coordinados van a necesitar un poco de fuerza, un poco de velocidad,
un poco de resistencia. Entonces ves como dentro de toda esa gama articulada de habilidades y condiciones que deben tener nuestros niños, se condicionan todos esos aspectos. Por eso es lo importante de hacer juegos de velocidad, juegos de fuerza, ¿verdad? Con el propio peso, juegos de jalar, de empujar, juegos de resistencia, ¿por qué no? Y todo eso va condicionando esa coordinación motriz y esos patrones de movimiento, lo que aportaba Javier, de toda esa importancia que hay que darle. Por eso yo los invito a que modifiquen el reglamento, que no se vayan solo a lo que ven en el televisor o lo que dice el manual o la presentación que le mandó el profe David. No, juegue usted con todo eso. Eso sí, tenga conocimiento previo de qué es lo que hay que trabajar, y a partir de ahí vamos haciendo una buena mezcla que al final nos va a dar un buen resultado, ¿verdad? Bueno, profe, bueno, para terminar la idea que tenía, profe. Sí, Bueno, dale, lo que yo digo esto de patrones básicos de movimiento, profe, a esas edades, bueno, profe, partiendo, soy colombiano, profe. Entonces nosotros allá en Colombia sí jugamos mucho fútbol de salón. Sí, claro. Bueno, a lo que voy, profe, es que cuando cuando hicimos el cambio aquí a este país, profe, pues nosotros somos muy fiebres para eso. Pero entonces al llegar aquí ya, por lo menos a jugar en el planché, profe. En el planché yo aquí me he dado cuenta que los pelados de los barrios no juegan con arquero, profe. O sea, aquí en Costa Rica cuesta que encontrar arqueros, profe, de fútbol sala. Sí. Así sea para las mejengas. Todo el mundo quiere ser, como dijo un compañero ahí, todos quieren ser delanteros o, sí, armar, o sea, tener el balón en los pies, pero, o sea, cuesta que hayan arqueros. Entonces mi pregunta es, profe, ¿por qué quitaron el fútbol de salón? Sí, o sea, si es tan bueno, o sea, como yo lo veo, para buscar arqueros, o sea, sí, o sea, para llenar esa parte que hace falta, porque jugadores hay demasiados, pero arqueros hay muy pocos. Entonces, ¿por qué ese cambio, profe? O sea, tan drástico de quitar, o sea, como la raíz del fútbol sala, que es el fútbol de salón. Quitar esa raíz, o sea, tan importante para, para irnos ya al fútbol de salón y que, o sea, que todo sea con el pie y que todos quieran jugar y que todo el mundo se quite la responsabilidad de ser arquero. Sí. ¿Por qué optaron por eso, profe? Te Quisiera entiendo, saber. Javier. Javier, te explico. Bueno, aquí en Costa Rica, cuando se dio esa situación, el fútbol salón no, o sea, sí tenía organización, pero estaba muy dividido el país. Unos por allá y bueno, lo que era la FECOFUS, que era la de fútbol salón, y los de fútbol sala por allá. Cuando ya entra la FIFA con su proyecto Gol y el Mundial, no sé si te acordás, me imagino que en eso usted estaba en Colombia, cuando ya empezó la FIFA a promover, a acaparar el fútbol sala, ¿verdad? Y tratar de potenciarlo, de ahí se viene aquí en Costa Rica se les hace la oferta de hacer esa fusión. Una cuestión económica, una cuestión política, de verdad, que eso no lo podemos obviar. Y por eso es que de ahí hicieron esa fusión para poder estar como todos dentro de un mismo saco, y más que en ese momento la FIFA iba a acaparar todo eso aquí en el país, entonces se tomó esa decisión. Ahora, lo que decís de los barrios, aquí se ha mitigado mucho socialmente esos espacios. No sé, le echan la culpa a la drogadicción, a cuestiones sociales. Antes había muchos espacios, planchés con marcos, y los demás que están aquí en la charla me pueden decir ejemplos, y ellos te pueden decir ejemplos de lugares donde estaba el planché con sus marquitos y había esos chiquitos tal vez practicando de portero, Javier, y los han ido eliminando. En lugar de generar espacios aquí, estamos limitando mucho el ocio, la recreación, ¿verdad? Esa popular mejenga, como vos lo decís, se ha perdido mucho aquí en el país. O el campeonato de barrio, profe. Aquí no hacen campeonatos de barrio, Sí, ya todo eso solamente, se ha perdido mucho, Javier. lo que uno puede ver en Liga de Copa o en Primera A. Pero sí, profe, aquí, o sea, una problemática que yo he visto aquí es que cuesta conseguir arqueros, profe. Todos los niños quieren jugar, y el niño que quiere ser arquero tiene que tener plata, por ende, para ir a pagar un equipo, para que lo entrenen en esa área. Y en esa parte es una debilidad que tenemos. Hay poco entrenador de porteros, poca persona
capacitada para poder enseñarles a trabajar, a hacer el oficio de portero, ¿verdad? Pero sí, todo está como muy, a veces muy manoseado, para decirlo de alguna forma. Muchas gracias, profesor. Tenemos a Michael. Adelante. Muchas gracias. Profe, solamente tengo una pregunta. A Claro. nivel federativo, Ujú. ¿qué tipo de licencia o certificado hay que tener para poder entrenar un equipo? Michael, a nivel de federación, ahí se trabajan con 3 licencias. La licencia C, que sería como la inicial, o la que se utiliza para trabajar Liga Menor. La licencia B, que es ya para equipos de categoría U15 a U20, y la licencia A, y licencia B, perdón, hasta primera A, si no me equivoco, y la licencia A ya que es para equipos de Premier. Esas licencias se están dando constantemente, puedes averiguar ahí en la página de la Liga de Fútbol Sala. Por cierto, ahorita en abril me toca a mí exponer todo el trabajo de formación en la licencia C y en mayo, si no me equivoco. Ahí hay un grupo grande de profesores trabajando ahí, pero sí te puedes averiguar ahí, Michael, si te interesa, ahí si no les puedo pasar el enlace por el grupo del WhatsApp para que pregunten ahí en la liga cuándo es la próxima licencias. Creo que tienen un valor como ahorita andan como en 50,000, no es, las licencias de fútbol y de fútbol sala no son baratas. Hay licencias de otras federaciones, de otros deportes que son más cómodas, pero las licencias de fútbol y fútbol sala no son nada baratas. Creo que está como en Y 75 hay como una dólares. página. 75, Javier. Sí, ¿verdad? Por ahí anda, creo. Sí, Te, señor. te Profe, escucho, a esa Michael. pregunta que acaba de hacer el compañero, Sí. profe, ¿se podría con un título de bachiller de educación física tener un equipo de fútbol sala? ¿O Eh, tiene que ser Dentro de la solamente con las malla licencias? curricular, Javier, que yo la revisé, la pude ver, vienen principios, pero no los convalida la Liga de Fútbol Sala. Tiene que haber, en algún momento se va a tener que dar un convenio con alguna universidad y la liga, ¿verdad? No se ha dado, pero yo les puedo asegurar que no está muy lejano el tiempo que se dé esa convalidación. Les digo por qué un bachiller de educación física no, aquí en Costa Rica, las mallas curriculares de las carreras de educación física no incluyen fútbol sala, Javier, aquí en Costa Rica no se incluye. Ahí se está trabajando en eso, pero no las incluye, por eso es que no los avalan como tal. En la parte pedagógica, pues obviamente yo sé que un profesor de educación física puede asumir un grupo, puede tomar decisiones, puede establecer ejercicios, puede establecer una planificación, pero eso no le asegura a la Liga de Fútbol Sala que el profesor de educación física esté preparado, porque en su malla curricular no está el deporte como tal. Ok, entiendo, profe, muchas Profe, gracias. pero entonces, digamos, un bachiller de educación física no puede ejercer, digamos, en una liga. O sea, no está como avalado, digamos. Hasta que no se licencie, Michael, no, tiene que sacar su licencia. Yo creo, compañeros, que Y ahí ahorita, sí, perdón, Sí, pero como dice el profe, yo creo que sí, pronto pues van a acceder a eso, porque Sí. si usted ahorita con lo del Colegio de Ciencias de Movimiento Humano, ya todos los educadores físicos, creo que se nos van a abrir más puertas, ¿verdad? Y más gente que nos pueda defender en ese ámbito, porque como dice el profe, solo tienen que ser licenciados, ¿verdad? Para poder optar por dirigir un equipo de Sí, para poder ustedes, o sea, pueden asumirlo, lo pueden formar, pero no se pueden inscribir, no pueden participar No a se nivel pueden inscribir. federativo, porque de los requisitos dentro de la federación es esa, que tienen que estar adscritos a los lineamientos de la liga. Y un lineamiento para estar en una liga es estar licenciado. Profe, devolviendo un toquecito a lo que decía el compañero, que dice que en Costa Rica no hay porteros, y tiene razón, pero yo creo que eso es culpa del no conocimiento de los chicos, porque es otro balón, el balón más duro, y entonces, como dijeron, es un suicidio para los porteros.
Pero cuando vino la selección de Brasil, Ajá, yo tuve la oportunidad de ir a ver el entrenamiento que ellos hicieron. ajá. Y ellos comentaban que eso es como un mal de Centroamérica, que no hay porteros por lo mismo, porque por el miedo. Pero si se aprende a jugar fútbol sala como se debe jugar, como juega Brasil, en ese momento estaba Falcao y todas las estrellas que ellos traían, uno no veía un remate que diga van a fundir el portero, ¿verdad? Porque es como ir enseñando la técnica, la táctica, ¿verdad? Todos los tipos de movimientos que usted puede hacer para anotar un gol, no precisamente, como decimos, bombardeando el portero, que yo creo que por ahí es donde va, que en Costa Rica hay tan poco portero en fútbol sala por el miedo más que todo. Hay que estimular mucho esa área. Aquí ya han traído entrenadores españoles. Bueno, y obviamente uno que está metido en el ambiente, uno se da cuenta, han traído entrenadores españoles, los brasileños, famoso Guaiba, que es de Brasil, otro de España, muy buenos, muy pedagógicos a la hora de enseñarle a los chiquitos desde pequeñitos. Javier, vieras qué cargas. Con agua les quitaban el miedo al reflejo, ¿verdad? De la bola, usaban globos, o sea, es todo una profesión. Si un entrenador ser entrenador de campo, ¿verdad? Es toda una profesión. El entrenador de porteros también tiene su particularidad. Aquí lo que hay que incentivar mucho es esa área, ¿verdad? Y yo siento que ya al tener gente preparada y todo, van a empezar a surgir talento, ¿verdad? En lo que es el marco. Tal vez no como lo decía Javier, sacarlos de esas raíces tan lindas, ¿verdad? Que era desde la mejenga, sacarlos ahí y llevarlos allá, pero tal vez de una forma más metódica puede que se incentive más esa parte. Ahora, uno desde que está enseñando también, debe tratar de condicionar esa parte, darles esa particularidad a todos que participen de porteros, el tipo de marco que se usa también, porque a veces pasamos de jugar, estamos jugando en una dimensión, pero usamos marco pequeño, entonces ya estamos limitando a la no, a esa no riqueza de porteros, ¿verdad? No, a ese no desarrollo. ¿Por qué? Porque los limitamos a jugar en un marco pequeño. Ya un marco grande, pues obvio que tienen que salir alguien que se ponga ahí y ahí poco a poco ir generando esos espacios. Pero sí, mucho también, yo le echo mucha culpa a esa parte, a esa mala política deportiva aquí en el país, que en lugar de generar espacios, lo que hace es que todo lo cierran, lo limitan y de ahí le damos paso a la tecnología y estamos como estamos, ¿verdad? Muchas Profe, gracias. Profesor, perdón, teníamos una consultita, luego creo que tenía Mario, ¿verdad? Mario, ya te doy la palabra, pero la consultita, profesor, si usted podría facilitar o tiene un documento para el análisis de las reglas del deporte. Sí, claro, yo tengo el reglamento, ahí se los voy a pasar también para que los vayan analizando. Gracias. Mario, adelante. gracias. Profe, con su experiencia y tal vez para complementar ahí el compañero Javier, ¿cuál sería el rango de edad óptimo para empezar, digamos, a trabajar estos principios con los jóvenes? Porque vamos a ver, uno dice, mira, no, ya va para 17 años y nunca supo cómo patear un balón. Entonces, como ¿cuál sería la mejor edad como para trabajar con ellos? Bueno, Con su experiencia. Mario, dentro de los principios, con situaciones simples, puede ir trabajando desde 9, o 9, 10, 11 años hacia arriba. Obviamente va a tener un grado de dificultad. En el propio juego, de las experiencias que he visto, juegos de 1 contra 1, ¿verdad? Ya vos puedes ir incentivando lo que es una vigilancia, lo que es una permuta. Obviamente con su nivel, ¿verdad? Centrado mucho en el nivel, con el nivel de enseñanza del niño, ¿verdad? Porque si te pones a dar una cátedra, algo muy teórico, a la hora de explicarle no te va a entender. Más en cambio, si le decís, bueno, vamos a hacer este jueguito, 1 contra 1, esto se llama una vigilancia, vos tenés que tratar de hacer esto, esto y esto, y a partir de ahí irlos conduciendo. Un apoyo, ya en una de 11 años, yo considero que ya un chico ya puede hacer un apoyo, puede hacer una finta, puede desmarcarse. Eso el mismo juego te lo va dando.
Entonces yo considero que ya a partir de los 9 años hacia arriba ya puede uno empezar a trabajar esto. Más bien ya a los 15, yo supongo que la mayoría de estos principios tienen que estar fundamentados, porque ya tendríamos que dar pase a otras características tácticas que se tienen que manejar. Esto es como decir, los principios son como las bases. A partir de aquí voy a ir yo tratando de, obviamente aquí hay una parte técnica que hay que desarrollarla más, los pases, el pase con borde interno, el pase con planta, el pase con borde externo, el pase, lo que es pisar un balón, lo que es rematar de punta, la orientación corporal que les decía, que es cómo hacer un control orientado. Todo eso es una combinación de muchas cosas. Por eso les decía yo lo de la parte analítica y parte global. Una condiciona a la otra, una da base para poder ir desarrollando la otra. Creo que si te Muchas respondí, gracias. si no, puedo mejorar la respuesta. Mario, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, muchas gracias. Ok, Mario, perfecto. Jóvenes, ¿alguna otra consulta? Profesor, veo que por acá logró abarcar todas. Ok, muchas gracias. Sí, yo nada más iba a consultar que si había como una página para poder averiguar o si era con la página de la federación o para Michael, ver ¿estás en el grupo sobre de WhatsApp? sí. Ok, entonces ahorita te paso la información ahí. Y si Ah, no, bueno, en muchas estos días gracias. ahí, pues yo te puedo pasar el correo de la secretaria de la liga, ahí más fácil, ¿verdad? Más directo el contacto. Listo, muchas gracias. Jóvenes, agradecerles a todos la presencia, la paciencia, el interés por la clínica. Sé que no es todo, esto es apenas como una pincelada para poder generar a ustedes en alguna medida una motivación para poder irse desenvolviendo aún más en el deporte. Para el día lunes, hacer un comercial, para el día lunes tenemos la práctica, la parte práctica. Me genera una única duda. ¿Cómo están ustedes para poder desarrollar con ustedes la práctica? Que me gustaría tratar de implementar una metodología, aprender haciendo. Entonces, en qué disposición se encuentran ustedes para realizar la práctica? Por mi parte, bien. Todo en orden, pero sin calzado de fútbol sala. Bueno, lleven tenis y ropa deportiva, ¿verdad? Yo en todas, profe. Eso, qué buena. Yo solo no tengo el calzado, pero por lo demás todo bien. Bueno, entonces vamos a trabajar con ustedes, ¿verdad? Ahí vamos a tratar de hacer un buen esfuerzo para que se vayan satisfechos. Hay un material con el que voy a trabajar, se los voy a pasar ahí. Vamos a ver si logro tratar de hacer todos los ejercicios que planifiqué. Espero que me salgan todos y tratar de darles un buen insumo. Antes de finalizar con la compañera Cindy, agradecerles nuevamente, ponerme a su disposición. Ahí les voy a mandar lo que les prometí, la presentación de hoy. Muchas gracias. Profesor, nada más disculpe Sí. antes de que... Sí, tranquila. Recordarles tal vez, chicos, dónde es el lunes, ¿verdad? Y la hora, porque nos están consultando. Entonces, recordarles que el lunes, ¿verdad, profesor David? Que el Ajá. lunes nos veríamos en el gimnasio Sony, muchachos. Si estamos ubicados todos, ¿dónde es? Entonces, nos veríamos a las, bueno, dicen aquí que sí se apuntan, profe. Entonces, aquí buenas noches. ¿Habría la posibilidad de mandar la ubicación? Sí, por favor. Ok, perfecto. Ahí la pasamos tal vez de aquí a mañana, ahí al grupo. Yo mañana estoy ahí en la mañana, entonces yo la puedo mandar en la mañanita.
Eso es frente al auditorio, ¿verdad? De la universidad. De igual manera, el profesor va Mañana les paso la ubicación, no hay ningún problema. Ajá, en Gimnasio Sony a las 5:30, muchachos, ¿verdad? De 5:30 a 7:30, jóvenes. Entonces sería el lunes que el profesor va a estar con ustedes. Bueno, lleven agüita, ropa deportiva, ¿verdad? Ropa extra, para aquello de un cambio, suéter, porque aquí en Cartago hace frío en la noche, ¿verdad? Y, profe, por favor, encendemos cámaras porque nos están solicitando para la fotografía. Es una fotografía final ahí entre todos. Por favor, abren cámaras los que faltan. Muchas gracias. Profe Cindy, ¿usted la toma? No, me dijo Jarlene que ella la realizaba. Ok. Creo que sí, déjenme consultarle, pero creo que la... Toquecito, profes, ¿cómo me les va? Porque es que estamos en la oscuridad aquí. Vengo llegando. Hola, Melanie, prenda la luz ahí. Un gusto saludarlos. Vale. Ahora sí. Es que, perdón, profe, ojalá que me pase la clase que está grabada, supongo, ¿verdad? Sí, Para sí. se nos hizo un poco. Pues aquí está mi esposito. Hola, Pues mucho ahí gusto. salimos los dos en la cámara, porque hay. Está bien, Lista, ya Gerlin, cuando usted guste. la van a tomar. Listo. Ya que usted nos dice. Vamos a ver. Denme un segundito para ver. Sí, yo creo que ya la tomó. Esperemos a ver, déjenme para corroborar aquí. Listo. Ay, perdón. Ah, no es es Julie, Jerry, es Julie la que está ahí. Perdón. Ya le cambié el nombre. Gracias, Julie. Profes, Bueno, y bueno, si Dios lo permite, ahí vamos a estar. Todo sale bien. perfecto, nos vemos el lunes si Dios quiere. Bueno. Primero el lunes estamos por ahí. Bueno, muchas gracias a todos y que pasen una feliz noche. Muchas gracias, profesor. Gracias. Igual, Jorge. Gracias, David.